pues hoy estamos aquí de la mano del equipo de Górico para presentarles algunos contenidos que pueden ser bastante interesantes y de mucha utilidad para ustedes. Así que vamos iniciando. Cualquier duda que vaya surgiendo, por favor, no duden en contarnos. Y nada, ¿no? Pues vamos a avanzar y vamos a salir con esta sesión. Buenísimo. Entonces, a ver, voy a avanzar. Permíteme, Ok. tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Yo voy a estar atenta porque no todos pueden habilitar el micrófono, entiendo. Ok, Entonces, ok. allí yo te voy interrumpiendo cuando tengamos alguna pregunta escrita. Súper, súper. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ok, les voy contando entonces, ¿no? Fíjense que ay, no sé, hace cuántos años tendrán, unos 5 años, yo creo, eh, en otra vida, de hecho, todavía está en otra compañía, y justo estaba buscando la forma de cómo transmitir, cómo transmitir un mensaje, ¿verdad? Porque, como les dije hace rato, ¿no? Represento la parte tecnológica, soy un preventa. Y en el área de preventa, uno de los retos más importantes que tenemos es el encontrar la forma de transmitir un mensaje de forma adecuada, ¿no? De que todos lo entiendan y de que sea algo fácil de recordar. En este, como dando vueltas, ¿no? Para ver cómo transmitir un mensaje. Y casualmente se dio el caso en el que pues empezó a estar de moda la palabra resiliencia, ¿no? De repente ahí en algunas presentaciones empezó a surgir, ujú, pero no quedaba lo suficientemente claro, ¿no? Entonces, bueno, pues me tocó investigar y todo esto, ujú, y a veces las respuestas vienen de donde uno no las estaba buscando, ¿no? ¿Qué me sucedió en lo particular? Y les platico, me pasaron dos cosas, ¿no? La primera, mi esposa es psicóloga y ella fue la que me explicó la definición de la palabra resiliencia, ¿no? Me escuchó buscando respuestas y me dijo, no, a ver, espérate. La resiliencia ni siquiera es una palabra que se haya creado para la tecnología. Es un término de psicología y habla de la capacidad de las personas para sobreponerse a situaciones complicadas, ¿no? Y ella me daba los ejemplos de, ¿sabes qué? Eso sucede cuando, por ejemplo, vas en la calle y te roban el celular. Bueno, pues, ¿cómo te comportas al respecto, no? ¿Cómo haces tú para, uno, pues evitar que eso te rompa todo lo demás a tu alrededor y de repente a lo mejor pues te compras otro, ¿no? Y listo. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones más complejas, ¿no? Enfermedades, accidentes y cosas así. Esa es la primera parte. La segunda parte, es con una de mis hijas que hace unos años se rompió un bracito. Es una pequeñita, en ese entonces tenía 6 años. Se rompió un bracito, justo el brazo derecho, y cuando regresó a la escuela ya con el brazo, con el cabestrillo, no podía escribir, ¿verdad? Ella es diestra y escribe con la mano derecha. No podía escribir y se frustraba mucho porque no podía escribir y no podía hacer sus actividades de la escuela. Y de repente un día llama a la maestra, y nos pregunta si la niña era diestra o era zurda, ajá, o sea, si escribía con la mano izquierda o con la mano derecha. Le recordamos que escribía con la mano derecha y nos dijo, bueno, entonces les voy a dar una noticia. Su niña acaba de aprender a escribir con la mano izquierda. Y entonces la niña, con el cabestrillo puesto, aprendió a escribir, a colorear, a dibujar y a hacer todas sus actividades normales con la mano izquierda. Señores, ese día yo entendí lo que significa la resiliencia. A veces uno piensa que la resiliencia es recuperar todo lo que perdimos, pero no, la resiliencia es superar la situación del desastre, utilizando posiblemente otras alternativas, pero no necesariamente recuperando exactamente lo que se perdió. ¿Sí me explico? Ok. Basta de poesía, hablemos de tecnología.
Una vez entendido el concepto de resiliencia, perdón, hablemos de ciberresiliencia. Entonces, ¿qué pasa si trasladamos toda esta idea que acabo de mencionar, pero ahora vamos a trasladarla al tema de TI? Ujú. Hace rato dije, ¿no? Ahí lo que yo aprendí es que la resiliencia no habla de recuperar exactamente lo que se ha perdido, sino de encontrar otras formas de resolver cierta necesidad en particular. Y de ahí vamos, ¿vale? Ok, términos técnicos, ciberresiliencia. La ciberresiliencia es la capacidad de de una organización para prevenir, detectar y responder ante disrupciones del TI. Es una mezcla, como habrán notado, en tema de ciberseguridad y resiliencia, ¿sale? Y entonces, si hacemos el ejemplo ahora y empezamos a conectar toda la charla ahí del bracito roto y todo eso, si lo conectamos, lo primero que tenemos que pensar aquí es que al hablar de ciberresiliencia tenemos que encontrar, primero, métodos de prevención que me van a permitir adelantarme a una situación de desastre. O sea, voy a estar preparado para una situación de desastre, ¿verdad? Dos, detectar. Debo de tener la capacidad de darme cuenta, si no es posible un poco antes, al menos durante el momento en el que se está dando el desastre. ¿Para qué? Para poder responder adecuadamente y de la forma más rápida posible. Entonces, cuando hablamos de ciberresiliencia, esas son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta, que es prevenir, detectar y responder a la parte de disrupciones de TI. Bueno, muy bien. Entonces, avancemos. Listo. Yo en lo personal, en este tipo de presentaciones, siento que ya pasó el tiempo de hablar de cuántos millones de dólares se pierden por el ransomware. Creo que es algo que todos tenemos presentes, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Pero, ¿qué les parece si hablamos de la complejidad? A ver, hace 15 años, ujú, un poco más tal vez, cuando pensábamos en proteger, y seguro muchos de ustedes pues llevan ya bastante tiempo en tecnología, y recordarán que cuando se trataba de hablar de un data center, ¿no? De un centro de datos, del centro de cómputo de una organización, hablábamos de que pues eran servidores, eran cajas físicas que estaban encerradas en una habitación donde había, por supuesto, un sistema de refrigeración y un montón de cosas, ¿no? Pero finalmente, si tú pensabas en dónde están mis aplicaciones y servicios y datos, podías apuntar con el dedo y decir, están en esa habitación. Físicamente están en esa habitación. Y también, si lo queríamos ver de forma digital, veíamos un firewall y dentro de ese firewall, no, bueno, por debajo de ese firewall estaba toda la infraestructura. Entonces, todo lo que nosotros quisiéramos leer y escuchar sobre ese centro de datos y sobre ese sitio estaba en un solo sitio. ¿Qué pasa si tú quieres respaldarlo? Pues todo está ahí. Si quieres protegerlo con un anti-malware, ahí está. Si quieres pasar una aplicación que ahí clasifique y genere un registro y demás, todo está ahí. ¿Sale? Un inventario. Bueno, ¿qué pasa hoy día con la complejidad del multicloud? Se los comparto así. Yo hasta hoy, de cada 10 proyectos o de cada 10 organizaciones con las que hablo, apenas una sola, apenas una sola no tiene, no tiene algún servicio de nube funcionando. Como mínimo, casi todos tienen al menos Office 365 o Google Cloud, ¿no? Y ya muchos otros tienen también pues, máquinas virtuales en Azure, ajá, tienen máquinas virtuales en Google, bases de datos corriendo en Oracle, o tienen un sitio alterno donde tienen unas aplicaciones aquí y otras allá.
De verdad, tiene muchísimos años que yo no encuentro una organización que no tiene un ambiente múltiple, ¿vale? ¿Y qué pasa entonces cuando tienes unas cosas aquí y otras cosas en 365 y otras cosas en AWS? Pues que ya no hay perímetro, ¿verdad? Ahí se rompió un perímetro porque mis datos están constantemente migrando entre diferentes sitios para que toda la operación de esa organización pueda funcionar. Obviamente ahí crece muchísimo la complejidad de administrar y proteger un proyecto así. ¿Vale? Muy bien. Entonces, dice aquí, y de nuevo, ya no quiero hablar de estadísticas de ransomware, quiero hablar un poquito de los mecanismos que nos van a ayudar a evitar esos números tan horribles que dicen ahí. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Solo Sí, te confírmenme si me escucho. siguen. Ok, es que me dio un sonidito ahí como que se ve perder la conexión. Listo, ya. A ver, entonces, sigamos. Hay una pregunta muy importante que podemos hacernos dentro de nuestra organización, ¿vale? Y esa pregunta es, ¿entendemos cuál es el mínimo viable de nuestra organización? Ujú. Y ¿saben qué? Algo interesante es que la mayoría de veces la respuesta es sí. Ujú. Pensamos que sí lo entendemos, pero no siempre es eso en su totalidad. A ver, si cada uno de los que estamos presentes en esta sesión y hagamos el ejercicio mental, pensamos cuál es como nuestra aplicación más crítica. Ajá. Ustedes piensen, oye, ¿cuál es la aplicación más crítica que necesito para que mi empresa, para que mi organización pueda funcionar? Seguramente para algunos va a ser un punto de venta, para otros va a ser una base de datos, un sistema de facturación, ujú, qué sé yo. Ok, ahora les voy a contar una anécdota. Durante un ejercicio en una prueba de DRP, ¿no? Que igual ya tiene algunos años, se estaba probando una base de datos. Entonces, ¿en qué consistía la prueba del DRP? Esta era una prueba, la verdad, muy pequeña, donde simplemente en un ambiente aislado se estaba encendiendo una máquina con una base de datos y verificando que la aplicación estuviera bien, ¿no? Estuviera ahí funcionando. Entonces llega el momento de la prueba, yo estuve ahí como supervisor de esa prueba. Se enciende la máquina en el ambiente aislado, arranca el sistema operativo, ajá, y todo bien, ¿no? Entonces, cuando arranca el sistema operativo, pues todos festejan y listo, ¿verdad? Qué padre. Bueno, y estaba ahí el auditor, ¿no? Porque era un auditorio. Y ya le dijeron, ah, mira, pues aquí está la máquina, ya encendió, listo. Ujú. Ya casi estaban apagando la máquina. Y el auditor dice, no, a ver, espera, 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 espera. ¿Acabas de encender la máquina virtual? Sí. Ujú. Pero esta prueba es para que funcione una base de datos, ¿sale? Entonces, pues no, todavía no termina tu prueba. Necesito que un usuario se conecte y entonces pueda acceder a la base de datos. Y dijeron, ah, ok, bueno. Entonces ahí le abrieron un espacio, un canal de comunicación desde el sitio aislado hacia la red operativa de la empresa y le pidieron a un usuario que se conectara. Sufrieron, sufrieron, sufrieron y no se pudo conectar. Entonces le dijeron, no sabes qué, mejor vámonos todos a la red aislada y desde ahí vamos a tratar de iniciar sesión en la base de datos. Ups, oh sorpresa, no se puede iniciar sesión ni siquiera en el sistema operativo. ¿Por qué? Ah, pues porque solo se encendió ese servidor y no había un directorio activo en ese ambiente encapsulado en el cual pues pudiéramos loguearnos, ¿verdad? Que es porque el directorio activo para eso sirve,
pones tu usuario, tu contraseña, eso va y se certifica con el controlador de dominio o el Active Directory y luego regresa la autenticación al equipo en cuestión. Aquí no había un Active Directory, no estaba ese elemento, por lo tanto no puede iniciar sesión. ¿Qué pasó con la auditoría? Pues no se aprobó, ¿verdad? ¿Por qué no se aprobó? Y esa es la gran lección a la que quiero llegar. No se aprobó porque dentro del alcance de las pruebas y dentro de la planeación misma de toda la estrategia de DRP, el pensamiento era, ¿cuál es tu mínimo viable? Ah, pues es esta aplicación porque esta es la más importante. Pero no se consideraron todos los elementos alrededor de esa aplicación para que ésta realmente pudiera funcionar y pudiera avanzar. Ese fue el problema. Ujú. Que no se consideraron todos los elementos que faltaban para que esa aplicación, que era súper crítica, pues realmente pudiera funcionar, pudiera ser útil, ¿no? Entonces, esta es la primera gran pregunta que hay que hacer dentro de las organizaciones. Tenemos que ver dónde están y qué son todos esos elementos que hacen que la parte mínima operativa funcione. No solo es un servidor, no solo es una aplicación, sino que son muchos elementos, ¿no? Muchas veces, por supuesto, también información y el lugar de origen de esa información. Listo. Y entonces, la siguiente pregunta ya es clave, ¿verdad? La primera es, ¿sabes correctamente cuál es tu mínimo viable? Y si de repente hay elementos nuevos en nuestra lista de mínimo viable, pues la segunda pregunta duele, ¿verdad? Que es, ¿confías en tu habilidad para recuperarlo fácilmente? Todo el mínimo viable, no solo la aplicación crítica, sino todos los elementos necesarios para que eso verdaderamente pueda funcionar. Porque una cosa es encenderlo en un laboratorio y otra cosa es llevar eso a producción, ¿sale? Entonces, bueno, esa parte creo que es interesante. Listo. Bueno, vamos un poquito de Commvault. Ujú. eh, para que pues podamos ir avanzando en esta sesión. ¿Quién es Commvault? Commvault es una empresa líder en ciberresiliencia, ¿vale? Y de hecho, Commvault ha sido el número uno en ciberresiliencia por 25 años, ¿vale? Y contando. Este es justo el año número 26. Y bueno, como a todo el mundo le gusta Gartner, ¿no? Y todos se basan en Gartner, pues hablemos de Gartner. Commvault lleva 14 años consecutivos siendo líder en el cuadrante mágico de Gartner, ¿vale? Y aquí con esto hay un punto bien interesante que podemos resaltar. Y este es, en Gartner hay tres tipos de empresas, ¿no? Yo lo voy a poner así. Hay tres tipos de empresas. Están, uno, aquellas empresas que les toma cierto tiempo adaptarse a las tendencias del mercado. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? Si tuviéramos esta presentación hace 5 años, no estaríamos hablando de ciberresiliencia. Estuviéramos hablando de otra cosa diferente. Eh, si tuviéramos esta presentación 7 años atrás, no sabríamos nadie de nosotros qué significa inmutabilidad. Ajá. Si hubiésemos tenido esta charla hace 15 años, nadie sabría lo que es un ransomware, ¿vale? Entonces, va cambiando todo, va cambiando las necesidades, van cambiando las amenazas y van cambiando las estrategias para protegernos de esas amenazas. A eso me refiero con tendencias del mercado. Si ahorita hacemos un estudio de mercado y vemos a Commvault y todos sus competidores que ahí los tienen en pantalla, todos usan ciertas palabras clave y ciertos conceptos que son ciberresiliencia, inmutabilidad, air gap, ¿no? Y si ven a Gartner hoy por hoy, también tiene esas recomendaciones. Estas son tendencias, son modas que van pasando o que van surgiendo como necesidades a través del tiempo. Bueno, hay empresas que les cuesta trabajo, ¿no? Les toma más tiempo adaptarse a estas tendencias del mercado. Y esos son, pues, precisamente aquellos que se ven rezagados en el cuadrante, ¿verdad? Que son los que están prácticamente pegados abajo a la izquierda, ¿no? Luego tenemos a los que están en medio
y a los líderes, que a su vez estos van respondiendo un poquito mejor cada uno de ellos ante este tipo de necesidades, se van adaptando cada vez más rápido y están pues prácticamente al día en las tendencias del mercado. Listo. Entonces eso me deja solo una pregunta. ¿Quién será entonces aquel o aquellos que marcan estas tendencias? ¿A quién se le ocurrió decir que inmutabilidad es la nueva gran estrategia para la protección de datos? ¿A quién se le ocurrió llamarle air gap a la estrategia de tener una copia desconectada de la información? ¿Sí me explico? Bueno, esto normalmente sucede con los líderes de Gartner. Y entonces es buen momento para decirles que no hay ningún líder en Gartner más longevo que Commvault. Commvault este año va por 15 años, ya hay 14 cerrados y por ahí en el siguiente informe seguro van a ser 15 años consecutivos siendo líder en el cuadrante mágico de Gartner. El competidor más cercano a nosotros está cumpliendo 10 años, así que le faltan todavía otros 5 para tratar de alcanzar a Commvault. ¿Sale? Esto nos habla precisamente de que si hay una empresa que lidera las tendencias en temas de ciberresiliencia, bueno, pues hay un montón de confianza que podemos tener en ese nivel de experiencia como para venir liderando todo el mercado. ¿Vale? Ok, entonces avancemos. Bueno, por último, de hecho, y una forma también que demuestra cuán robusto y cuán sólido es Commvault en el mercado. Tan solo por ahí, deberían de ver que Commvault tiene más de 1400 patentes de tecnología, todas enfocadas en el tema de la ciberresiliencia alrededor del mundo. Nadie tiene más patentes registradas. Pero yo sé que no todo es Gartner, así que hablemos de otra cosa que también es muy interesante, ¿vale? Eh, a ver, ¿qué es FedRAMP? FedRAMP es una organización del gobierno de los Estados Unidos que se encarga de una cosa en particular, ¿vale? ¿De qué cosa? Cuando una entidad de gobierno de ese país tiene la necesidad de hacer un proyecto público, es una licitación se le llama, ¿verdad? Quiere hacer una licitación para comprar tecnología, como en todos los países, se publica un evento, se invitan a participantes, se evalúan las propuestas y que gane el mejor, ¿va? Bueno, en Estados Unidos hay un filtro adicional que se llama FedRAMP. FedRAMP es una organización que analiza y clasifica a todos los vendors de tecnología que hay en el mercado o que al menos intenten participar en este tipo de proyectos. Y después de esa evaluación, entonces es cuando se puede saber si estas marcas o estos productos pueden participar para los proyectos de gobierno. ¿Vale? Entonces, evalúa tres cosas. La primera, un Security Assessment. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de seguridad, hablamos de qué tan robusto es el producto, de cuántas vulnerabilidades tiene en el mercado. By the way, si tienen curiosidad, métanse a NIST, a la página de NIST.com, y ahí buscan a todas las marcas y pueden ver cuántas vulnerabilidades tiene cada uno. Commvault tiene alrededor de 20. Nuestro competidor más cercano en Gartner, que es el que tiene 10 años en Gartner, tiene cerca de 200, más o menos. No, 2000, perdón, cerca de 2000. Entonces, ese es el primer punto que analiza FedRAMP, ¿no? A ver, ¿cómo están parados o posicionados en tema de seguridad? Dos, estabilidad del producto o solidez del producto. Si tiene bugs, si tiene defectos, si de repente se traba, si la funcionalidad realmente pues cumple con las necesidades al menos básicas del mercado. Ajá. Y luego,
En el último paso, habla de la solidez económica o financiera de esa organización. ¿Por qué? Imagínate que tienes un producto que es súper bueno, que funciona muy bien y que es la maravilla del mundo, pero luego el siguiente año la empresa entra en quiebra y se descontinúa el producto. De nada me sirve si se queda sin soporte, de nada me sirve, si no va a haber una empresa sólida que me siga respaldando con este producto, que saque actualizaciones, que tenga un roadmap con nuevas versiones, entre otras cosas. Bueno, todo esto lo evalúa FedRAMP y genera un cuadrito, un marketplace. Y en este marketplace se encuentran cómo están clasificados o cómo están posicionados en este análisis todas las organizaciones. Entonces, cuando una entidad de gobierno quiere comprar un producto, va al FedRAMP Marketplace, busca la tecnología en cuestión y ahí ve si está autorizada para poder participar en el proyecto o no está autorizada. ¿Vale? Por supuesto, no hablaría de esto si Commvault no fuera validada aquí. Pero miren, ahí hay otros en la lista. Hay otros en la lista. Además, hay que saber que hay dos tipos de autorizaciones. Está la autorización moderada y la autorización alta. Ajá. La autorización moderada es para casi cualquier entidad de gobierno de ese país, para cosas que no se consideran seguridad nacional o cosas así. Y todo lo demás, lo más crítico, es considerado de un nivel alto. Y entonces yo les pregunto en este momento, bajo toda esta regla, ¿a quién creen que, por ejemplo, le confían la nómina de la Casa Blanca? ¿A quién le confían todos los datos de recursos humanos del servicio secreto? ¿Qué sé yo? ¿No? Hay un montón de cosas, temas financieros, de la bolsa, etc, etc, etc. Solamente, para los que están en gobierno, solamente pueden operar con los que han sido autorizados en FED. Pero quiero que hagamos un ejercicio. Yo sé que pues en el PowerPoint todo funciona bonito, pero en la realidad es un poco diferente. Entonces, pregunta a Tim Górico, ¿nuestros asistentes pueden escribir en el chat? Pueden escribir ahí, si hacemos Sí, algunas preguntas. creo que pueden levantar la mano también y nosotros habilitarle el micrófono, entiendo. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si alguno de los asistentes quiere participar, con mucho gusto. Lo primero que quiero que hagan es que escaneen ese código QR. Ese código QR los va a llevar a un portal que se llama Marketplace Federal. Voy a esperar ahí unos segundos para que tengan la oportunidad de escanear el código e ingresar en esa dirección. ¿Vale? Bueno, en este sitio, ahí explórenlo, ¿no? Háganle scroll y van a encontrar un cuadrito de búsqueda. Van a encontrar ahí un cuadrito de búsqueda. Ayúdenme, por favor, a buscar ahí a Commvault. Y quiero que vean ese cuadrito que está en rojo y quiero que alguien me actualice el dato porque en mi presentación esa captura ya tiene ahí unos cuantos meses y creo que ya no está, ya no está igual. Entonces, ¿quién me dice cómo está, la Ahí echen los huevos. certificación? Ve a ver si está ya la papita para que eches los huevos. Ah, ok, alguien abrió el micrófono, pero creo que no era para esto. Por ahí, quien se anime a levantar la mano, y nos ayude a avisarnos cómo está posicionado Commvault en este cuadrito de Fedra. ¿Cuál es la búsqueda? Nadie del público. Commvault. Solamente el producto Commvault. Perdón, no se alcanzó a escuchar. Si es validar el producto Commvault. Ok, sí, así como tal dice Commvault. Ahí, Ok, favor, aquí estoy. Alejandro, devolver hacia el apartado del QR que lo Ah, pasaste ok, ahí. Sí. Ok, vale, volvamos al QR. Sí, perdón.
Ya estoy aquí, o sea, de cualquier cosa. Buenísimo. Gracias. Ok, entonces ahí está el QR, ábranlo. Ya, listo. Entonces avancemos. Ahí van a poder ver la cantidad de autorizaciones que tiene Commvault. Así que avancemos. Aquí en mi lámina, Commvault tiene 5 autorizaciones y son de nivel de criterio alto. Y por supuesto, está pues, certificado para FedRAMP, ¿verdad? Ahí sí pueden verlo. Pero ya que están en ese portal, podemos Aquí dice ver, que tiene 6. exacto, eso es lo que quería ver. Hoy por hoy ya se actualizó y ya tiene 6. Y Y si 5 buscamos otros reusos. competidores, los 5 reusos. ¿Qué son los reusos? Los reusos son elementos que todavía están en evaluación. Por ejemplo, llega Commvault y le dice, mira, tengo mi nueva tecnología de inteligencia artificial, aquí está. Se somete a todas las pruebas y te dicen, oye, no sabes qué, necesito más información. Oye, esto no me gusta, acláramelo. Oye, ¿cómo se resuelve esta necesidad? Cuando se está en ese ir y venir, se le llama reuso, ¿no? Porque FedRAMP se está rehusando a aceptarlo todavía. Ajá, y está en esa negociación. Y luego cuando ya pasa todas las pruebas, ya pasa como autorizado. Entonces, hasta ahorita, pues es el que tiene el nivel de autorización más alto porque la autorización es alta. Hay muchos vendors ahí en ese listado. Algunos tienen algunas autorizaciones de nivel moderado y hay otros que ni siquiera aparecen en la lista. Ajá. Y no aparecen en la lista no porque no hayan sido evaluados, sino más bien no aparecen en la lista porque, eh, pues básicamente no han pasado ninguna prueba. ¿Vale? Ok, listo. Entonces, quiero que avancemos porque estamos ahí un poco retrasados con el tiempo. Listo. ¿Cómo es ahora sí? Hablemos de tecnología y de planeación, una estrategia de Commvault para todo esto. Bueno, aquí hay un cuadrito que nos muestra un poquito de cómo es la historia o cómo es el día a día dentro de las organizaciones cuando se enfrentan a una ciberamenaza, ¿sale? Y hay varios puntos. A ver, está desde el periodo de exploración, cuando pues apenas ahí el grupo de atacantes, ¿no? De delincuentes está analizando o está descubriendo cómo está estructurada la organización que va a ser pronto su víctima de forma interna y está descubriendo pues cuáles son los puntos más vulnerables, ¿verdad? Cuando lo logra, entonces viene ahora sí la fase, viene la fase de cifrado, ¿no? Que es cuando pues nos cae el ataque y todos nos enteramos que tenemos una amenaza. Después de eso, lo habitual es el plan de lanzar el plan de recuperación de desastres, ¿verdad? Y entonces aquí, como ya tenemos identificado nuestro mínimo viable, ¿verdad? Pues podemos empezar a lanzar esos mecanismos que nos van a ayudar a estar en línea lo antes posible. ¿Qué pasa cuando ya liberamos esta etapa? Bueno, pues ahora queremos saber qué es lo que pasó y prevenir que nos suceda nuevamente, ¿va? Entonces, pues venimos a la parte del análisis forense, donde pues vemos qué pasó, ¿verdad? ¿Cómo entraron? ¿No? ¿Dónde estuvo la vulnerabilidad? Porque la quiero tapar. Después de eso, una buena práctica que a nadie le gusta, pero muchas veces es necesaria, es la reconstrucción de la infraestructura. Ajá, no solo basta con cambiar contraseñas, a veces hay que cambiar segmentos, hay que cambiar nombres, hay que actualizar aplicaciones. Hay un proceso muy largo para poder prevenir que se nos afecte otra vez todo el ambiente por el mismo problema, ¿no? Que ya tuvo ese periodo de reconocimiento.
Y finalmente viene el data recovery. No quiero decir que hasta acá recuperemos operaciones críticas, esas se recuperaron aquí, pero en algún punto voy a tener que regresar todo a la normalidad, ¿no? Toda mi producción tiene que ir a la normalidad. Y para poder evitar que esto me vuelva a pasar pronto, pues tengo que analizar que toda la información que yo estoy recuperando esté saludable, esté libre de amenazas, etcétera, etcétera. Entonces tiene que pasar por un proceso de análisis antes de recuperarse. Según esta lista, pueden pasar unos 24 días en este proceso, señores. Yo conozco empresas que les ha tomado entre 3 y 6 meses recuperarse después de un ataque. Y esto es porque obviamente no siempre se tienen las herramientas y no siempre se tiene la planeación para poder enfrentar amenazas de este nivel. ¿Vale? Y bueno, pues justo es lo que Commvault quiere traer al mercado para ustedes. Hoy hay un cambio de nombre, es Commvault Cloud Unity. ¿Por qué Cloud Unity? Cloud Unity quiere transmitir el mensaje y hablamos al principio de esta sesión de transmitir mensajes, ¿verdad? Entonces, quiere transmitir un mensaje importante y esto es, uno, que hoy por hoy nuestro servicio core está basado en la nube, abro paréntesis, para aquellas entidades financieras que no pueden tener nada en la nube, tenemos una versión on-premise. Cierro el paréntesis. Hablando de tendencias del mercado, hoy por hoy, casi todos estos servicios están yendo a la nube. ¿Por qué a la nube? Porque si mi servicio está en la nube, aunque todo mi sitio quede fuera, mi servicio sigue operando, ¿no? Ese es el motivo principal. El motivo secundario es responder y tener la capacidad, de operar con todas las opciones que hay hoy en el mercado, de elementos de infraestructura, ¿verdad? O sea, hace rato dijimos que pues la infraestructura ya se había diversificado un montón y ya no solamente eran servicios encerrados en un centro de datos local, ¿verdad? Hablamos de un montón de cosas en la nube, hablamos de un montón de cosas por todos lados. Entonces, la mejor opción para gestionar todo eso, pues es una consola que esté en la nube, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, el concepto de Cloud Unity, por supuesto, habla de tener toda la funcionalidad englobada en un solo centro de gestión o de administración. Entonces, les platico muy rápido. Entre las funcionalidades principales que tenemos con esto es, por supuesto, sí el tema del backup, ¿no? Que es pues uno de los puntos que nos tiene aquí en esta sesión. Aquí, solo para no perder la costumbre, vale la pena decir que Commvault tiene la lista de compatibilidad más amplia del mercado. Ajá. Tiene la posibilidad de proteger desde cosas muy, muy, muy antañas, muy viejas, como esquemas AS400, ¿no? A lo mejor cosas ahí no tan comunes como AIX, y sistemas supermodernos, ¿no? Máquinas virtuales en Azure, en AWS, ajá, Oracle Cloud, de repente Kubernetes, entre muchas otras cosas, ¿no? Office 365, Salesforce y más serviciosas. Todo eso enfocado y protegido desde un mismo lugar, que es Commvault Cloud Unity. Y, ok, esa es como la parte del backup, pero quiero que entendamos algo mucho más importante, y esto es que no solo basta, con esta parte de hablar de backup y cómo copio el dato y cómo lo recupero, sino que hay que hablar de estrategia, ¿no? Antes de eso, hay dos cosas importantes que mencionar, y la primera es el Risk Analysis, que es una tecnología con Commvault que nos permite tener la capacidad de identificar dónde, de quién es y por qué llegó ahí la información crítica de la organización. Descubre información sensible. Ajá. Esto es una inteligencia de datos que nos permite entender primero muy bien dónde está todo lo que es crítico. Es decir, hace rato preguntaba, oigan, ¿sabemos y tenemos bien entendido cuál es nuestro mínimo viable? Pues ¿qué creen? Que este Risk Analysis me va a ayudar a identificar el mínimo viable. ¿Vale? Luego vienen otras tecnologías como Security IQ, donde Security IQ nos va a permitir determinar y autoevaluar
la estrategia de protección que estamos manejando. Por ejemplo, hoy instalo Commvault Cloud Unity, empiezo a operar y me voy al Security IQ y me dice, ah, mira, ¿sabes qué? Según las normas que tengo precargadas que están basadas en NIST y las que tú has ido agregando, estás cumpliendo con un 50% de tu nivel de seguridad ideal, ¿vale? Y no estás cumpliendo en estos puntos, A, B, C, D. Sigue este link para explicarte cómo puedes resolver, ¿no? Y nos da esos consejos de cómo hacerlo. Bueno, en la siguiente evaluación ya estamos al 65%, a la siguiente al 70%, a la siguiente al 90%, 95%. ¿Qué crees? Uno, se volvió cuantificable el nivel de protección que tengo dentro de mi sitio, ¿no? Dentro de mi organización. Y esto es súper importante porque a todos nos encantan ver gráficas con cositas verdes, ¿no? Y odiamos ver cositas rojas en la gráfica, ¿no? A veces el simple hecho, ¿no? De ver que todo está en verde nos da paz mental. Bueno, pues imagínense ahora si tengo un gráfico que me dice tu protección está al 95%. Puta, significa que estamos bastante bien, ¿verdad? Bueno, eso es Security IQ, me permite autoevaluarnos para saber qué tantas cosas nos faltan por mejorar y qué cosas estamos haciendo bien dentro de la estrategia de protección. ¿Vale? Listo. Luego, no bastando solo con el backup, también a veces hay que agregar estrategias, de alta disponibilidad, es decir, tener replicaciones de recursos productivos en tiempo real hacia otro sitio para que si se cae de un lado, bueno, pues yo pueda tenerlo del otro. Esto no reemplaza el backup porque cumple propósitos diferentes. Entonces, ahí por eso nosotros lo promovemos como parte de la estrategia, pues para tener cubiertas dos necesidades bien diferentes. Luego sigue ThreatScan. ThreatScan es uno de los componentes más valiosos dentro de la tecnología de Commvault, porque básicamente es la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para lo que verdaderamente debemos haberlo hecho siempre, y esto es para eficientar los procesos de seguridad. ¿Sale? Toda la tecnología que maneja Commvault puede ser monitoreada por una inteligencia artificial que ya la tiene ahí en pantalla. Ahorita al final hablamos un poco más. Esta inteligencia artificial está integrada también con la parte de seguridad y entonces podemos no solamente escanear los respaldos en búsqueda de amenazas, sino que también tenemos la posibilidad de detectar previamente ataques, es decir, tener alertamientos tempranos de ataques. ¿Cómo hace esto? Commvault tiene la capacidad de depositar archivos de trampa dentro de los servicios, perdón, dentro de los servidores críticos, que al parecer son inertes, pero cuando hay un atacante o una amenaza, que esas tienden a explorar estos ambientes, bueno, pues se levantan alertas y Commvault tiene la oportunidad de notificarte que algo raro está pasando antes de que ya tenga el ransomware encima. O sea, podemos detectar estas amenazas desde la parte de exploración. ¿Sale? Otra cosa también interesante es que Commvault puede monitorear cómo se están comportando los servidores y decir, ah, mira, este servidor hoy tuvo muchos cambios. ¿Sabes qué? El día de ayer tuvo menos y el día siguiente tuvo otro poco. A eso le llamamos entropía. Analiza la entropía de los sistemas. Entonces, si la entropía, y voy a decir un número a lo tonto, ¿no? Habitualmente está entre 500 y 1000, y siempre sabemos que siempre está en ese rango, y de repente la entropía cambia a 10,000, pues esto ya es un indicador de compromiso, ¿ah? Todas estas cosas las analiza la IA y nos lo presenta como una información. ¿Sale? Luego llega, uy, esto se me fue. Luego llega el tema del AirGap Protect. Ajá, AirGap Protect es un almacenamiento inmutable en la nube que nos va a permitir llevar réplicas para poder mantener la información pues a salvo de modificaciones. También de la mano de este servicio está el Clean Room Recovery. Es el primero en su clase y básicamente es una plataforma en la que podemos hacer pruebas de recuperación de forma integral. Es una plataforma de tercera generación en la que podemos traer todo nuestro mínimo viable con sus satélites y con su red local. Hace rato hablamos de mínimo viable. Ajá. Y se pueden hacer todas las pruebas aquí. Incluso se le puede correr más análisis con ThreatScan para asegurarnos que todo esté bien
antes de llevarlo a producción. Y finalmente, todo esto está coronado por Arli. Arli es la inteligencia artificial de Commvault, que pues lleva ya bastantes años con nosotros y en 2024 fue premiado Commvault precisamente por tener la mejor integración con inteligencia artificial. ¿Mm? Esto es un dato súper interesante porque cuando hablamos de tener inteligencia artificial es como nos lo imaginaríamos. Y sí, tú puedes venir y preguntarle qué recomendaciones te hace para proteger mejor tus servidores. Tú puedes venir y preguntarle cómo resolver un problema o cómo lanzar una recuperación o cómo crear una configuración en particular o cómo habilitar permisos o le puedes dar códigos de error y te dice cómo puedes arreglarlos. Es decir, es como si tuviéramos un agente, un experto en Commvault sentado al lado de nosotros 24/7 esperando para que nosotros le preguntamos lo que queramos. Eso es Arly. Y no saben de verdad la cantidad de tiempo que ahorra el no tener que levantar un ticket de soporte técnico y esperar de 1 a 24 horas para que nos respondan. Y para que nos respondan pidiendo datos de, dime la versión que tienes, describe el problema, ajá, estás en la última versión, pásame tu certificado y toda esa fase de recolección de datos. Por favor, si alguien de soporte está aquí, no me odien, pero podemos evitarnos ese proceso. Ajá. Muchas veces para temas simples podríamos resolver cualquiera de esas cosas mucho más rápido utilizando Arle. Ujú. Y bueno, para cerrar esto, a esta tecnología y a esta estrategia le llamamos Single Pane of Glass. ¿Ah? Cuando decimos Single Pane of Glass, es que en una sola pantalla vamos a tener toda la parte del respaldo de todo lo que ya dije, que de verdad vamos desde muy abajo hasta muy arriba. Tenemos más de 10 hipervisores en nuestra lista de hipervisores soportados para proteger máquinas virtuales. Nadie tiene una lista tan grande. Podemos proteger servicios en nube, ya los mencioné por ahí. Podemos comunicarnos con herramientas de monitoreo, ajá, de repente ahí, pues para un SOC y todo esto. Podemos también, por supuesto, gestionar todo el ciclo de vida de la información, hacer alertamiento temprano y respuesta. Ajá, entonces, todo esto es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de tener todo en un solo lugar. Y entonces, esto es a lo que le llamamos hoy Commvault Cloud. Ajá. Uy, perdón por mi letra. Ajá. Unity. ¿Sale? Buenísimo. Pues esta es la idea. Por ahí me gustaría abrir el espacio para que pasemos a la fase de preguntas y respuestas. Así que, pues los escuchamos. Si ya tenemos alguna preguntita, por ahí podemos empezar a resolverlas. Bueno, por aquí tenemos una pregunta. ¿Qué capacidades ofrece para detección temprana de actividad maliciosa sobre datos protegidos? Datos protegidos, quiero entender que está hablando de un almacenamiento cifrado o algo así. Si ese es el caso, en un almacenamiento cifrado es como tener una cajita negra que está cerrada con llave, ¿verdad? Para poder analizar lo que está ahí dentro, sí o sí tenemos que tener la llave. De otra manera, el cifrado no serviría de nada, ¿vale? Entonces, nosotros podemos analizar todo lo que podemos ver. Si hay algo que está cifrado, es analizable, sí, siempre y cuando tengamos esa llave. Espero que esa haya sido la pregunta. Benito tiene la mano levantada. Sí. La pregunta del joven, primero, una aclaración. La pregunta del joven se refería a alerta temprana para proteger la infraestructura. O sea, no sé si eso es lo que la persona quería preguntar.
Creo que sí. La puedes reformular porque me interesa. Ok. Bueno, imagino que sí, es sobre el tema del alertamiento temprano. Sobre el tema del alertamiento temprano, básicamente la idea es, Commvault deposita archivos en ciertos servidores que nosotros escogemos porque esos son los clave. Y en los servidores resulta que estos archivos están, digamos que inertes, ¿verdad? No se mueven ni nada. ¿Quién toca esos archivos? Nadie. ¿Los toco yo como administrador de los sistemas? Pues no, porque yo ya sé que eso no me sirve, ¿sale? ¿Quién va a tocar esa información? Pues la va a tocar un intruso que está explorando. Solamente un intruso que está explorando tocaría esos archivos. En cuanto alguien trata de interactuar con esos archivos, se dispara una alerta en la consola de Commvault, y entonces sabemos que alguien está tocando algo que no debería, ¿no? Yo lo voy a poner así, que es la forma más simple que se me ocurre, ¿no? Típica película de James Bond, ¿no? Donde entra a robarse la joya y está lleno de láseres. Entonces, si tocas el láser, todo estalla, ¿verdad? Todo suena y todo se alerta. Así funcionan estos archivos. Entonces, cuando digo alertamiento temprano, es que recordemos que vimos un gráfico en el que íbamos como que paso a paso analizando cómo evoluciona un ataque de ransomware. Y la primera etapa siempre es la fase de exploración. Antes de que nos dañen algo, antes de que nos ataquen, hay una fase de exploración. Si en esta fase de exploración alguien toca uno de estos archivos y yo me doy cuenta que me están explorando, entonces tengo un alertamiento temprano porque no alcanzamos a llegar al ataque como tal y yo ya los detecté y entonces puedo establecer una respuesta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa es la idea. Ok, ahora viene mi pregunta. Actualmente estoy administrando una infraestructura de una versión ya deprecada de Commvault. ¿Me escuchan? A ver, repíteme porque si eso no lo han. Ok. Actualmente nuestra infraestructura de Commvault Ajá, está en una versión deprecada. Nosotros estamos en el ajá, proceso de hacer el upgrade. ok, Pero tengo una inquietud. ajá, La inquietud es la siguiente. Por el tiempo que tienen, y estuve verificando en la página de Commvault, las versiones que me ofrecen, puede ser que muchos de mis activos no estén protegidos. En ese caso, ¿qué me ofrece Commvault para ayudarme a proteger mis activos en el escenario de un upgrade a la última versión de ustedes? entiendo. Estamos pensando en versiones descontinuadas, ¿verdad? Ok, mira, Correcto. voy a dar dos respuestas aquí, ujú, así como la IA, que a veces te da dos respuestas, ¿no? Para ver cuál nos gusta más. Respuesta número uno y regla oficial, ¿no? La regla oficial es que nadie puede soportar algo que ya esté descontinuado por su propio fabricante. Voy a dar ejemplos muy puntuales, ¿no? Hoy por hoy, un montón de organizaciones todavía utilizan Windows Server 2008. Y lo utilizan porque es muy estable, porque ahí funciona su aplicación, qué sé yo. Pero hay muchas organizaciones que todavía lo usan, ¿sale? Pero ya tiene un buen rato que fue descontinuado por Microsoft, ¿no? De hecho, ya también están sacando 2012, si es que ya no recuerdo. Pero el punto es que su propio fabricante dejó de soportar esas plataformas. Entonces, nadie más, ninguna otra tecnología se va a arriesgar a soportarlos, porque su propio fabricante ya lo descontinuó. Entonces, la respuesta oficial a cualquier sistema que ya no esté soportado por su propio fabricante es que en automático no va a haber otro que lo soporte. ¿Vale? Ok, respuesta número dos. Sí, Hoy, si tú estoy completo. instalas la última versión de Commvault, puedes respaldar Windows Server 2008. Ujú. Hay muchas tecnologías desfasadas que hoy por hoy todavía se pueden seguir protegiendo por Commvault. ¿Qué sucede? Que no forman parte de la respuesta oficial, pero en la práctica siguen funcionando, ¿no? La gran mayoría de veces todo esto sigue funcionando. Habrá que ver detalles puntuales de qué tipo de aplicaciones, ajá, y
si de repente algo ya no funciona, bueno, ¿qué alternativas tenemos? A lo mejor nos basta con un snapshot de la máquina virtual, ¿no? A lo mejor utilizamos un workaround, ¿no? Y si es una base de datos muy viejita, hacemos que la propia base corra un backup y deposite un archivo y nosotros llevamos el archivo, qué sé yo. Siempre hay una forma de resolverlo. ¿Sí? Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra duda. Bueno.